Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Hola, hola escobuleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí Fran Izuzquiza. Mirad, una cosita que os quería contar. Si escuchasteis el programa anterior hasta el final, decíamos que nos íbamos a tomar un fin de semana de descanso, una semana de vacaciones. Y estamos en ello, no os voy a mentir, que estamos descansando ahora y hemos dejado este audio precisamente porque pensábamos que no queríamos dejaros sin ración escobulera una semana antes de arrancar la 12ª temporada de la escóbula de la brújula. Y se nos ha ocurrido que, para no dejar una semana en blanco, os podíamos ofrecer una muestra de la extróbula. Para quien no lo sepa, para quien no lo recuerde, para quien no lo haya escuchado, la extróbula es una serie de audios extra que vamos publicando junto al programa habitual de cada semana y que está disponible en iVoox. Cuando los programas se van más allá de las 2 horas habituales, 20-30 minutos extra, los ofrecemos bajo pago en esta aplicación, en iVoox. Para poder escucharlo, solo tienes que bajarte la aplicación de iVoox, ir a su página web, darte de alta a partir de 1,49 euros al mes, y por ese 1,49 euros al mes vas a tener acceso a todo el histórico de audios de la extróbula, que son ya 2 temporadas completas, además de otros audios extra que vamos ofreciendo que no tienen relación con el contenido de los programas en sí y que vamos colgando también para los amigos que están dados de alta en este programa de audios extra. Pues bien, hubo una extróbula especial que publicamos hace unas semanas sobre el círculo de Eranos y el I Ching, que resultó francamente interesante y que además fue bien celebrada. Así que hemos decidido ofrecerosla a todos los escobuleros, en abierto y de forma gratuita, para que la podáis escuchar y si os gusta, os dais de alta en la extróbula. Esto es una sugerencia, cada uno que haga lo que quiera. Y así matamos 2 pájaros de un tiro, porque mira, ni una semana sin escóbula. Ojalá la disfrutéis tanto como hicimos nosotros. Tengo que confesar antes de nada y antes de saludar a nuestros invitados en esta charla, Jesús, que yo hoy vengo a escuchar, a aprender y que no tenía ni idea de todo lo que vamos a hablar antes de que me dijeras, vamos a tocar estos temas, vamos a hablar del I Ching, vamos a hablar del círculo de Eranos. ¿Tú crees que muchos escobuleros estarán en la misma situación que te describo respecto a mí mismo? Ah, sí, seguro, seguro. Bueno, a ver, el Círculo de Eranos posiblemente es verdad que mucha gente le sonará por vez primera, ¿no? A pesar de que ya desde los años 30 del siglo pasado, pues ya viene haciendo reuniones, además reuniones muy fructíferas en ese acercamiento entre Oriente y Occidente. El I Ching, a mucha gente, sobre todo que sigue nuestro programa, claro que le sonará, ¿no? Es el famoso libro de las mutaciones, es un oráculo milenario que procede de China y entiendo que evidentemente estarán a la expectativa de saber qué es lo que podemos contar del I Ching, y lo que podemos contar es ni más ni menos que una de las mejores traducciones, si no la mejor, que se ha hecho directamente del chino, de las fuentes originales, y que tiene que ver con el Círculo de Eranos, y el Círculo de Eranos tiene que ver con Carl Gustav Jung. Es decir, que todo eso es lo que hace que esta mezcla pues sea realmente apasionante, sea fascinante, y que estoy convencido que a muchos oyentes les va a interesar, y los que no conocían el I Ching a lo mejor empezarán a saber algo más del futuro y de las mutaciones gracias a este asombroso libro. Pues como decía, permitidme que salude a nuestros invitados. Al primero de ellos ya le conocéis bien porque le habréis escuchado en su podcast y en la escóbula. Estuvo con nosotros en el programa 364 hablando sobre el lenguaje del mito, la leyenda y el símbolo. Es profesor de diseño, es apasionado de la filosofía, de la mitología, de la cultura, de la antropología, y le podéis escuchar, como digo, en su podcast El Libro Rojo. Richie Ostariz, ¿cómo estás? Pues muy buenas a todos, un gustazo es estar aquí, siempre un placer, nos conocemos bien de todos estos años, y bueno, decías, Fran, que vienes a aprender. Yo, aunque venga de invitado, yo siempre a aprender, siempre se lo digo a Jesús, yo no tengo nada que contar, yo normalmente soy el que hago preguntas, soy el que vive con la sangre llena de infinita curiosidad, y bueno, los maestros
los maestros son otros. Antes de continuar, sí que quería felicitaros. Han pasado ya unas semanitas, pero ese 10º aniversario, yo que estoy un poco al otro lado, pero como oyente desde los inicios y también como discípulo, porque al fin y al cabo la escóbula pues ha marcado mucho el camino de mis propios proyectos, pues felicitaros por esos 10 añitos. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias. Antes de ir a saludar a nuestros siguientes invitados, sí que te voy a preguntar qué es para ti el I Ching, para ti, personalmente. Bueno, para mí es yo como decía, o sea, tampoco lo conozco extensivamente. Luego hablaremos también un poquito, a lo mejor, por qué estoy aquí y cuál es mi relación con el resto de invitados. Pero bueno, es una forma más. Yo es lo primero que quería puntualizar. Es una forma más, yo diría, de una invitación y de una guía hacia la introspección, hacia el autoconocimiento, ¿no? Probablemente la gente tenga una visión de lo que es el I Ching y otro tipo de oráculos que yo creo que es muy diferente a la que es en realidad, y sobre todo muy diferente a la mía, y sobre todo más concretamente del I Ching que vamos a hablar hoy, ¿no? Por esa influencia del círculo de Eranos, esa influencia junguiana. Va a ser una forma, yo creo, de invitarnos a vivir más en nuestro propio presente, lo querría llamar así, ¿no? Una ayuda en conocer en cómo guiar mejor nuestros pasos. Y mencionaba Richie a nuestros siguientes invitados, que son autores de el I Ching, el libro de los cambios, el proyecto del I Ching de Eranos, editado por Cántico. Ellos son Cruz Mañas, que es psicóloga clínica, psicoterapeuta, investigadora, apasionada de Jung y de todo su mundo, es poeta también. Hola, Cruz, ¿cómo estás? Hola, pues encantada de estar con todos vosotros, muy contenta. Y también junto a ella, Xantena Augusto Sabadini, que vaya mezcla, es físico teórico, es escritor, es traductor de libros. Hola, Xantena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de saludaros hoy, y os traslado la misma pregunta, y ya que vosotros además habéis hecho la traducción, para introducir esta charla. ¿Qué es para vosotros el I Ching? El I Ching es como una invitación a utilizar una parte complementaria de nuestra mente. Una manera de describirla es la idea de dos hemisferios del cerebro que guían partes complementarias de nuestros movimientos en la vida. Una es más racional, más analítica, más factual, y una otra es más imaginal, es más intuitiva. Y hay momentos en la vida en que necesitamos poner nuestra atención en esa otra parte. El I Ching es un milagroso instrumento en ese sentido. Nos ofrece imágenes que nos guían a ponernos en esa otra actitud complementaria a la de la ración, del racionalismo cotidiano. ¿Y para ti, Cruz? Pues mira, para mí forma parte de lo que se llaman las técnicas oraculares, ¿vale? Como puede ser también, pues, digamos, las imágenes arquetípicas, el tarot, en fin, la astrología y muchísimos otros más mapas, ¿no? En este sentido. Y fundamentalmente lo que hacen es unir la psique con la vida cotidiana. O sea, que es una herramienta que podemos usar, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones en momentos en que hay cierto caos en nuestra vida. El I Ching, por ejemplo, significa el libro de los cambios y habla de esos cambios caóticos cuando, digamos, en momentos excepcionales, cuando tenemos que tomar decisiones excepcionales, pues ahí, por ejemplo, funciona muy bien el I Ching. Y a veces nuestras vidas cotidianas van de eso, de manejarnos en el caos. Hablando de ese caos que nos lleva a conectar puntos, Richie, nos decías que querías contar la historia de cómo conociste a Xantena y a Cruz, cómo se cruzaron vuestras vidas. Sí, bueno, pues tiene que ver precisamente con el libro rojo, con el mío, ¿no? Hay muchos libros rojos, está el libro rojo de Jung, está el libro rojo de Xantena y de Cruz, porque precisamente el libro que ellos han traducido y que han editado a través de Cántico es rojo, es un gran tomo de color rojo, pero luego está el mío, ¿no? Mi proyecto, el podcast. Bueno, yo quería hacer un capítulo especial, al fin y al cabo mi proyecto tiene cierta
cierta, pongo muchas comillas, inspiración, influencia de Carl Gustav Jung. A mí me contagió su curiosidad, su apertura por todos estos temas relacionados con el símbolo. Ya en el capítulo 100 del programa, son ya 8 años los que llevo, ya prontitos cojo, y en el capítulo 100 lo dedicamos precisamente a la vida y obra de Jung, y en el capítulo 200 pues quería rescatar de alguna forma su figura, y fue casualidad, sincronicidad a lo mejor dirían por otros medios, ¿no? Que vi que justo la editorial Cántico, con la que otra sincronicidad además me une, ¿no? Porque bueno, es de Córdoba, donde yo estuve viviendo unos cuantos años y donde además tenía cierta relación, cierta amistad con su director, pues vi que había publicado esta nueva traducción, ¿no? El I Ching por un lado, Eranos por el otro, que iremos conociendo lo que es Eranos, pues conjugaba todo. Entonces invité a Santena y a Cruz a que charlaran. Entonces por eso decía que yo no tengo un gran conocimiento en ese sentido, más que la mera curiosidad, una aproximación desde la fascinación y el asombro como siempre, y casi todo lo que aprendí sobre este libro pues lo hice con ellos en el programa, aunque ya hacía como 3-4 años ya había dedicado un capítulo a la historia más bien del I Ching, en este caso con Jordi Vilá, con otra traducción que fue en su momento publicada por Atalanta. Uh-huh. Y Jesús, en este caos, ¿cómo conectamos China, Jung, este círculo de Eranos, nosotros ahora aquí en la escóbula? ¿Cómo unimos todo este mare magnum? Bueno, pues utilizando una palabra que acaba de decir Richie y que era muy asociada, ¿no?, al mundo jungiano, que es sincronicidad. Se han producido varias sincronicidades para que ahora mismo estemos hablando de este libro. Fíjate, es un libro, el I Ching, no en esta edición, pero es un libro que yo ya tenía en otras ediciones y bueno, de hecho he jugado, entre comillas, cuando digo he jugado, pues bueno, esto es que echas las monedas, pronuncias una frase o expresas un deseo y supuestamente, como es un libro oracular, pues te está diciendo lo que te va a ocurrir en función de ese deseo que tú has expresado. Bueno, desde ese punto de vista siempre me ha gustado y es verdad que, al igual que el tarot, lo he utilizado como un juego, ¿no? Pero es mucho más, evidentemente. Entonces, ahí es cuando me di cuenta de que había distintas traducciones. La traducción que yo tengo, ya te digo que no es nada buena, pero el hecho de que, como decía Cruz, el hecho de que se llame el libro de los cambios, el libro de las mutaciones, sí que nos está indicando de que va más allá que un mero juego. Es decir, en el fondo lo que está indicando es un poco nuestra psique, nuestro inconsciente, nuestra forma de entender el mundo, porque en el fondo las preguntas que nosotros hacemos al I Ching, las respuestas ya las tenemos. Desde mi punto de vista, yo entiendo que es un sistema vehicular para sencillamente que se despierte algo en nuestro interior y que nos esté diciendo la respuesta clave a una preocupación, a un deseo que tenemos. Tenemos aquí a Juan Ignacio, como es que Juan Ignacio también conoce el I Ching. ¿Tú tienes algunas ediciones del I Ching antiguo? 4. 4, ¿ves? Tengo aquí la de Júdica Cordilia, que hizo Martínez Roca en su día. Ajá. Tengo la de John Blofeld, que también la tengo aquí. Esta no es muy buena, la verdad. Y alguna más por ahí. Tengo 4 I Ching. Y tenía los juegos de monedas, pero los he ido perdiendo. Te falta la de Santena y Cruz es que ahora. Lo sustituí por Hojas de Aquilea. ¿Por qué? Porque efectivamente también he entrado en todas las posibilidades del uso de estos elementos. Y a mí me parece que el I Ching está fundamentado, es uno de los libros más antiguos del mundo, creo que se le atribuyó al duque de Zhou o de Cao, y realmente a mí me parece que es un libro que habla, tú has hablado del caos antes, Sí, así habla también de la aleatoriedad de las cosas, ¿entiendes? En función de qué resultado obtienes en un procedimiento aleatorio, pero que está determinado por 64 hexagramas, de alguna manera aparecen elementos que no todos son los que tú necesitas, pero otros que se pueden interpretar y que te permiten recibir una decisión. Yo no veo el I Ching tanto como un oráculo o como un libro de reflexión, un libro de introspección, de alguna manera, y de acercarte a la profundidad. Yo, desde luego, he utilizado el I Ching siempre para tomar algunas decisiones y me ha venido bien. Uh-huh. Cruz, hay un momento en la historia, por avanzar en el relato, en el que Carl Gustav Jung descubre este tomo, descubre el I Ching. ¿Y entonces qué ocurre? Ocurren muchas cosas, pero lo más importante es que se enamora.
se enamora totalmente, considera que el I Ching es una herramienta muy buena para expresar los arquetipos, que es un concepto en el que él estaba trabajando por entonces. Hablamos de los años 1920-1923. Allí encuentra a su amigo Richard Ville, que acaba de volver de China y que ha escrito, vamos, que ha hecho una traducción con su maestro neoconfuciano del I Ching al alemán. Exactamente se encuentran en la escuela del conde Kaiserling en Darmstadt. También está J. Rudolf Otto, está también Olga Freber-Kapteyn, que ahora os diré quiénes son. Y entonces como que él encuentra que Richard Willen ha hecho un trabajo estupendo, que esos 64 hexagramas que tiene el I Ching son imágenes arquetípicas que pueden muy bien expresar lo que es su concepto y su teoría psicológica en la que está trabajando en ese momento. Y entonces pues empieza a investigar y a profundizar en lo que es esta obra, ¿no? Posteriormente, pocos años después, Olga Freber-Kapteyn, que es una amiga de ellos, que es una señora holandesa, que su padre era un inventor de un sistema de frenos y que patentó en la Westinghouse, o sea que tenía mucho dinero, pues crearon Eranos con la influencia de este I Ching de Richard Willen y con la gran influencia del estudio de los arquetipos en los que estaba inmerso en ese momento Carl Gustav Jung. Y ese es el inicio de Eranos, de esta historia que os vamos a contar un poquito más detalladamente. Y una pregunta que os voy a hacer. A Jung, que era muy amigo de Lacan también, ¿influyó algo también Lacan en la obra de Jung con respecto al I Ching? No lo sé, no lo Es sé. que las preguntas de Juan Ignacio siempre son a pillar, ¿eh? Sube el nivel. Pan con enjundia. Bueno, es que Luigi Lacan estaba más cerca del psicoanálisis de Freud y tal, pero eran amigos. Mira, yo, o sea, no te puedo decir así de una forma, digamos, más rigurosa, no te puedo contestar. Lo que sí te puedo decir es que Jung, en el momento en que se crea Eranos en 1933, ya hacía 10 años que Willen había publicado, o sea, 10 años que Willen había presentado su traducción al alemán del I Ching. Él estaba muy interesado en dar, digamos, una solidez teórica a todo lo que era su obra y su investigación, ¿vale? Eso es lo único que te puedo comentar. Venía también de ser tildado por parte de Freud como de esotérico y él tenía muchísimas ganas de alguna manera de articular una teoría y dar una solidez, ¿no?, a todo su pensamiento. Aquí Juan Ignacio, obviamente, una influencia inicial sí que recibió, como también, pues eso, venía de la escuela más freudiana, pero luego se distanciaron mucho y hay un término que... Efectivamente. Hay un término que les empezó a distanciar y que creo que precisamente es clave en lo que estamos hablando hoy, que va a ser la teoría de Jung sobre el inconsciente colectivo, ¿no? Claro, cómo este I Ching va a conectar con ese inconsciente colectivo, va a validar las ideas junguianas de los arquetipos, en los que, bueno, pues en los inicios probablemente de Jung junto a Freud, pues ahí hay una distancia. Sí, claro. Santena, antes de entrar en poco lo que es el círculo de Eranos, hemos comentado que el I Ching se compone de esos 64 hexagramas. En tu caso, como formaste parte del equipo que identificó y descubrió los agujeros negros. Por lo tanto, en fin, estamos hablando de un físico teórico con una gran preparación matemática. ¿Por qué 64 hexagramas y no otros? ¿Tiene una razón de ser este número? Bueno, hay varias visiones de eso. Algunos han indicado analogías, similitudes entre el código genético y la estructura de los hexagramas, que son hechos de 2 trigramas. Cada trigrama es compuesto por 3 líneas. Hay 8 posibilidades, así que hay 8 trigramas. Que no es casual, vamos, no es casual. Digamos, el tema de la dualidad, de la non-dualidad, es fundamental en todo el pensamiento filosófico, en todo el pensamiento humano. El I Ching lo desarrolla de una manera particularmente fuerte, porque
porque es conectado con esta noción de lo yin y de lo yang, que para los chinos es un paradigma fundamental de interpretación de la realidad. La entera variedad de lo que pasa, lo que los chinos llaman las 10.000 cosas o las 10.000 formas, todo eso emerge de la interacción de esta parte complementaria de lo yin y de lo yang. Así que el I Ching conecte por un lado el mundo salvaje, chamánico, de esta pronunciación tan sorprendente de ese libro, con los principios racionales de lo yin y de lo yang. Así una junción de, digamos, una mente en su contexto de científica con una mente intuitiva chamánica. Y Santena, ¿tú no ves que todo esto está trufado de alguna manera por Lao Tzu y por el Tao Te Ching? Mira. La casa el que sabía lo que le iban a decir. Viene de China. La cosa. Yo adoro Tao Te Ching, adoro Lao Tzu. Influencia taoísta y confucianista, ¿no? Cruz, yo creo que llega el momento, siempre está flotando por ahí la palabra círculo, eranos, en fin, se ha citado a 3 personajes que yo creo que son claves en la fundación de este círculo, que en el fondo pues es una especie como de tertulia humanística en los años 30 en Suiza, la gran importancia que tuvo Rudolf Otto, ¿no? Un estudioso de las religiones comparadas, de Olga Frobe, que es menos conocida, ¿no? Y por supuesto de Jung. Cuéntanos un poco cómo se inicia, cómo surge la chispa, la llama para que esto a día de hoy todavía continúe. Aguántame un segundo, Cruz, porque dejo la pregunta en el aire, porque ya que estamos hablando de círculos, de tertulias y de charlas y de caos, tengo que saludar a David Sentinella. Digo, David, en cualquier momento vas a hablar y la gente va a decir, ¿pero de dónde ha salido David? Hola, ¿cómo estás? Hola, bueno. Se ha manifestado. Como se suele decir, necesidades del guión, pues no he podido llegar antes. Nada, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí. No hay más para hablar un tema como es el I Ching, del cual, pues a mí, yo recuerdo hace muchos años, cuando se planteaban el tema, había gente, parecía como que había gente partidaria del tarot y gente partidaria del I Ching, ¿no? Como medios como medios psicológicos, como sistemas psicológicos para descubrir pues tal vez esa otra parte, ese futuro, o tratar de entender también la realidad. A mí siempre me gustaba, no sé por qué razón, si era por su origen taoísta, me gustaba mucho más siempre el I Ching, ¿no? Y también me parecía aparentemente mucho más sencillo. Aparentemente, luego con el tiempo dices, las cosas no son como son, ¿no? No son así, ¿no? Pero está ahí. Pues recupero la pregunta, Cruz, ahora sí. ¿Cómo comienza ese círculo de Eranos? Bueno, como os había comentado hace un ratito, todo esto viene de esta maravillosa reunión de estos personajes en la escuela del conde Kaiserling en Alemania en los años 20. Había una serie de movimientos de reforma, ¿no? Que se llamaban, ¿no? Que lo que hacían era mucho integrar las filosofías orientales en nuestra cultura occidental, ¿no? Eran movimientos pues de reforma de la vida que lo que querían o estaban un poco basados querían acercarnos a la naturaleza, querían acercarnos a un espíritu de comunidad, ¿no? Que faltaba con el desarrollo tecnológico que estaba habiendo en aquellos momentos y que estaba llevando pues a una destrucción de nuestra cultura, ¿no? Estábamos en los prolegómenos de la primera, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. No se crea en ese momento histórico, ¿vale? Exactamente en 1933. De hecho, será un refugio para muchos intelectuales de aquel momento, muchos de ellos judíos,
Y bueno, pues como os decía, hay varias influencias fundamentales en el origen de Eranos. Está la influencia de Richard Whelan y de Sui Chin. ¿Qué es lo que procura Sui Chin? Sui Chin está escrito de tal forma que se puede usar como una herramienta de introspección psicológica, ¿no? Esto es algo muy nuevo y muy rico, ¿no? Porque había otros I Chings, como el de James Legge, anteriores, pero por primera vez digamos que con la obra de Whelan se construye como una guía, ¿no?, de introspección psicológica para el público occidental que la va a hacer muy accesible, ¿no? Luego está también la influencia de Otto, ¿no? Como ha dicho también Jesús, que bueno, pues que es fundamental porque él habla de la religión como una experiencia individual, una experiencia del alma, por encima de las instituciones religiosas. O sea, que está hablando de la experiencia espiritual del ser humano. Y luego pues estaría, por supuesto, Jung, ¿no?, que como veníamos diciendo, estaba trabajando en su teoría de los arquetipos y tenía mucha sed de dar una solidez teórica, ¿no?, a todo lo que era su teoría. Y por supuesto la holandesa Olga Frebe-Kapteyn, que posibilita financiar todo este proyecto en Ascona, a la orilla del lago Maggiore. Y bueno, ella venía un poco también del mundo de Alice Bailey, que de hecho en 1930 fundan juntas la Escuela de Sabiduría en Eranos, lo que pasa que dura solamente tres añitos. Después ya llega Jung, que es quien de veras estructurará el discurrir de ese centro a lo largo de los 50 años siguientes, yo diría. Y bueno, pues imaginaros qué personajes tan interesantes ahí todos juntos, ¿eh? Y así es como nace Eranos, ¿vale? O sea que Eranos tiene, digamos, esos tres pilares: la introspección y la transformación, la experiencia religiosa como una experiencia del alma individual, y toda la teoría de los arquetipos. Ahí es donde, en 1933. De hecho, el nombre Eranos yo creo que ya indica un poco la filosofía que se quería impartir en este tipo de reuniones, tertulias, ¿no? Porque significa algo así como una reunión compartida, una celebración conjunta en la que se aunen ideas, ¿no?, de Oriente y de Occidente. Yo creo que era ese punto de encuentro en momentos muy convulsos que estaba pasando Europa en aquel momento, ¿no? Y a pesar de la Segunda Guerra Mundial siguió existiendo. Uno de los datos que me llamó la atención cuando leí un poco la historia del Círculo de Eranos es que en estas reuniones, en esta mesa redonda, ¿no?, que se hacía, en fin, había unos cedros, había pues un lago, ¿no?, el lago Maggiore, pero había también una escultura muy singular, una escultura que ponía el genius loci ignoto, al genio desconocido. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese genius loci ponerle ahí? ¿Era una señal? ¿Era un símbolo? ¿Qué era, Santena? Un símbolo con muchas valencias. No sabemos exactamente cuál era la intención del escultor que lo hizo, siendo requerido por Olga Jung, pero es una maravillosa imagen para simbólica para la práctica del I Ching. Esta escultura, que es como una clepsidra, un hourglass. Sí. Sí, como un diablo, sí. Un reloj de arena. Reloj de arena, sí. En que, digamos, toda la complejidad y la confusión de nuestra situación existencial podemos verla como la parte superior del reloj de arena. Y nuestra pregunta pone en focus toda esa complejidad como el punto más estrecho del reloj de arena. Y la respuesta del oráculo es la mitad inferior, donde se abre nuevamente a comprender la totalidad de la vida de la persona que pone la interrogación. Sí. Y si me permitís también, ellos sentían, tanto Jung como Olga y los primeros miembros, que había
como un espíritu que estaba nutriendo todo su trabajo, como algo que estaba alimentando lo que ellos estaban haciendo allí, que no tenía exactamente el nombre ni tenía una apariencia clara, y quisieron honrar esa energía de nutrición, ¿no? Y de, digamos, también de transformación, de comunidad, y por eso hicieron esa escultura, mandaron construir esa escultura. Y Jesús, has utilizado esta palabra tertulia, que me parece muy buena, una muy buena descripción de lo que cuando me puse en contacto mucho tiempo después de Jung, de su tiempo, cuando conocí Eranos, una cosa que me tocó profundamente era el tipo de atmósfera convivial de estos encuentros. La libertad de expresión y de compartir y de que caracterizaba estos intercambios, en los cuales tal vez las ideas más fecundas emergían por la noche en la cocina con una botella de vino bueno. Y eso era Eranos. Era un gran trabajo intelectual de excelente calidad y un sentido de cuidado, de juego, de libertad, de creación. Y hablando de ese término que decías tú Jesús, el propio término de Eranos que nos lleva a Grecia, es ese banquete, y yo creo que hay una cosa fundamental, que es en el que todos los que asisten aportan algo. Y yo creo que esto es la clave, también es la clave de la propia palabra círculo, ¿no? Cuando se sentaban alrededor de una mesa redonda todos los que estaban, era porque no había una jerarquía más allá de que Olga, Rudolf o Jung pues fueran un poco los iniciadores, pero es que las mentes que pasaron por ahí, nosotros que estamos aquí, que somos amantes del aprender y del enseñar, imaginaos lo que hubiera sido poder meter un micrófono ahí. Porque es que todos, Suzuki, que fue el gran impulsor del Zen en Occidente, ¿no? Bueno, al fin y al cabo también esto es importante, ¿no? El círculo de Eranos, la filosofía, un poco la base, el núcleo era ser un encuentro entre Occidente y Oriente, ¿no? Yo creo que eso no hay que olvidarlo. Pero teníamos egiptólogos, teníamos especialistas en mitología clásica como Karl Kerenyi, indólogos como Zimmer, Marie-Louise Bonfrance, los cuentos de hadas, mitólogos como Campbell después. O sea, imaginaos lo que hubiera sido poder tener a todas estas... Cuando te dicen a veces, ¿no? Oye, ¿con qué personaje histórico te gustaría sentarme? Digo, pues... Más que sentarme con uno, yo hubiera querido estar ahí, ¿no? Haber escuchado a todos ellos. Oye, Richie, dos cosas entonces, ya que has hablado de eso. Primero, ¿en qué idioma hablaban todos? Porque claro, había de todas las casas. Y luego, ¿de qué temas hablaban aparte del I Ching? Buena pregunta. Hombre, yo el idioma, la verdad que no lo sé, pero yo creo que también incluso antiguamente todos eran bastante más cultos de lo que somos hoy, probablemente manejaran bastantes idiomas, ¿no? Seguramente que el inglés y probablemente incluso también el alemán sería bastante importante por allí. Y los temas, pues como al final todo lo que tiene que ver, mira, si hay una palabra, decía antes inconsciente colectivo, si hay una palabra clave que tiene que ver con el círculo de Eranos, es el concepto de símbolo. Esa es la clave que va a reunir a todos estos grandes especialistas en torno a esa mesa. Está pensando que es que hay símbolos en todos lados, es un metasímbolo todo. Bueno, el símbolo, claro, al fin y al cabo, para los que estudiamos un poco, para los apasionados de la antropología cultural, de los que estudiamos la historia de las tradiciones, de las religiones, el símbolo es la clave, ¿no? Sobre todo cuando piensas que hay aquí voy a poner muchas comillas, una verdad universal, una verdad absoluta que ha sido manifestada de diferentes maneras a lo largo de la historia de la humanidad y las diferentes culturas, ¿no? Esos son, al fin y al cabo, los símbolos, ¿no? Para explicarte yo a ti una verdad inefable que no te sé explicar, tengo que utilizar símbolos, metáforas, analogías, y para que las entiendas, pues ese símbolo va a variar según la geografía o según el contexto temporal. Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí Cruz sabe muchísimo más que yo sobre la historia de Eranos, pero para que nos hagamos una idea, el primer encuentro que se organizó, que estos se organizaban, si no estoy equivocado, en la segunda quincena de agosto, giró en torno al yoga, ¿no? El yoga en Occidente y en Oriente. Y bueno, pues como decía antes, pues tienes desde historia de las religiones, tienes historias de la mitología, relatos, cuentos de hadas, folclore, todo lo que tenga que ver con esas, como digo yo muchas veces en el programa, con ese retorno a las fuentes de lo sagrado, ¿no? Esas historias que han sido contadas por los hombres, ¿no? Los sueños, el alma del mundo.
O sea, que de fútbol no hablaban, ¿no? A saber, probablemente cuando caía el vino igual también. Hombre, como decíamos, eran momentos también convulsos, ¿no? Una etapa de la historia que viene del siglo XIX, donde están sucediendo muchos movimientos ya que tienen que ver con el ocultismo, con el esoterismo, el espiritismo, ¿no? Esa incluso también la teosofía de finales del XIX, y estamos en periodos que eso se está empezando a confrontar frontalmente, valga la redundancia, con la ciencia, con la tecnología, con los avances técnicos, con las guerras mundiales. Entonces yo creo que había mucho de lo que probablemente debatir y conversar. Ricky, antes has citado del introductor del Zen en Europa. ¿A quién has citado tú? A Suzuki. A Suzuki. Es que Alan Watts... Claro. También lo introdujo. Claro, pero yo creo que Alan Watts más, pues precisamente lo que hizo fue traducirlo a un lenguaje occidental, siendo él occidental, ¿no? Pero la enseñanza realmente, bueno, que nos venía pues el gran impulsor, o uno de los grandes impulsores, tampoco me gusta hablar nunca de absolutos, del budismo y especialmente del budismo zen, pues fue Suzuki, que formó también parte de esas jornadas. David. Sí, a lo largo de todo lo que ha sido desde la creación hasta ahora del Círculo de Eranos, ha habido una serie de fases, una serie, digamos, de conferencias que se han ido relatando y se han ido superpuesto a lo largo de los años, ¿no? Cada una, como ya lo planteaba, se ha venido planteando, y ahora Richie ha comentado, pues esa primera, ¿no?, sobre el yoga y la meditación en Oriente y en Occidente. Esa sería, bueno, pues lo que fue las conferencias de la primera fase, pero luego se han ido, como digo, ¿no?, ha ido avanzando hasta la actualidad, aunque en unas diferentes fases. ¿Quién marcaba dentro de lo que es el círculo, o cómo aparecían esos nuevos temas que se hablan desde la antropología cultural, la hermenéutica simbólica, etcétera, etcétera? ¿Cómo se iban sucediendo? Mira, pues Jung estará como conferenciante en Eranos desde el 1933 al 51. Ahí dará su última conferencia famosa sobre la sincronicidad, y digamos que se despide de lo que son las conferencias. Seguirá asistiendo a Eranos unos cuantos años más, pero luego hay un hecho muy importante que cuando ya una vez, no recuerdo ahora, ¿cuándo murió Olga Shantena? En el 62. Exacto, en el 1962 muere Olga Freber-Captain, ¿no? Porque normalmente entre Jung y Olga pues cerraban lo que eran todos los programas, ¿no?, de los encuentros anuales. Muere Olga, y cuando muere Olga queda al frente de Eranos el biólogo suizo Portman como presidente de la Fundación Eranos, que se crea tras la muerte de Olga, y Rudolf Ritzema, que será el maestro de Shantena, más como gestor de lo que es el centro, y con su mujer Catherine Ritzema, ¿no? Entonces, a partir de ese momento son ellos dos los que empiezan a movilizar todo el tema de los programas y tal, ¿no? Luego, en 1982 es otra fecha importante porque ya muere Adolf Portman y ya queda Rudolf Ritzema, que es el sinólogo holandés que era muy amigo de Olga Freber-Captain, pues queda frente a Eranos solo, digamos, tanto en la fundación como en la gestión del centro. Entonces, a partir de ahí es él el que va movilizando todo lo que es el programa. Y luego ocurre un gran cambio, que es lo que se llama la Revolución de 1988, en la que Rudolf Ritzema lleva el I Ching de Eranos, que era una obra en la que él llevaba ya pues como 30 años trabajando, al centro de las conferencias. Y ahí aparecen las Eranos Round Table Sessions, las ERTS, que son las conferencias con un nuevo formato, en donde por la mañana había conferencias al uso, como siempre se habían dado en Eranos, pues sobre antropología, historia de las religiones, etcétera, es decir, debates intelectuales, y por la tarde pues había práctica del I Ching, es decir, sesiones más dirigidas a ese espíritu de laboratorio, de transformación que siempre tuvo Eranos desde sus comienzos, ¿no? Y eso es un poco lo que, así grosso modo, os puedo comentar, ¿no?, sobre esto. Mira, volviendo al I Ching, porque era efectivamente uno de los ejes principales, ¿no?, sobre los que giraba y pivotaba el Círculo Eranos,
en mi caso, como el de Juan Ignacio, y me consta que también Richie y David, pues tenemos eso, distintas versiones del I Ching, y muchas son del siglo XX, pero en el siglo XXI se han hecho 2 traducciones directamente del chino, 2 traducciones que parece que son las más fiables. Una se hizo en el 2006 por la editorial Atalanta y la otra es la vuestra por la editorial Cántico. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué aporta esta nueva versión del I Ching que no aporte, por ejemplo, la anterior de la editorial Atalanta? Solo una cosita, dejo a la antena. Quería comentaros que Rudolf Ritsema, bajo nuestro punto de vista, es un adelantado, ¿no?, a todo esto, porque él en 1962 comienza ya a crear esta traducción tan novedosa sin ordenadores, por la cual cada carácter chino contiene todas las distintas acepciones, ¿no?, posibles, ¿no? Y bueno, una vez dicho esto, Sean, Sí, Rudolf Ritsema es el autor fundamental de la I Ching de Eranos. Yo aprendí de él. Él encontró el I Ching en 1944 y se enamoró. Hice una pregunta al I Ching que luego y aprendí que es un tipo de pregunta que no está bien hacer porque son demasiado anchas. Él preguntó algo como ¿cuál es el sentido que ese libro tiene en mi vida? Y la respuesta que en la versión de Willem se llama entusiasmo. Correspondía tan exactamente a su espíritu que marcó toda su vida, fundamentalmente. Así que Rudolf se dio cuenta muy pronto que la traducción de Willem, preciosa, profunda, poética, seleccionaba solo uno entre muchas posible interpretación del texto. El chino antiguo, arcaico, con el caso del I Ching, es un idioma tan abierto en que la misma palabra puede ser leída como un sustantivo, un nombre, un adjetivo, un adverbio. Las palabras evocan imágenes. El I Ching nunca te dice sí, no, hace esto, no hace esto. Te ofrece una imagen y la imagen, los chinos hablaban de rodar las imágenes en el corazón, ¿no? La manera de dialogar con el I Ching. Así que Rudolf introdujo esta idea de los significados asociados por cada palabra china. En lugar de ofrecer una interpretación del texto, ofrecer al lector, al consultante, los instrumentos para crear. La respuesta emerge en el proceso de creación del consultante, del lector. Así que la diferencia fundamental entre I Ching de Eranos y otras preciosas traducciones es que el intento es de interpretar lo menos posible, dejar al lector la tarea de interpretar. Así que cada palabra en el I Ching de Eranos tiene un campo de significados y el lector será al lector la tarea de elegir cuáles de estas interpretaciones resuena en ella o en él. El Ching de Eranos nace en el momento en que lo utilizamos.
no en el momento en que lo traducimos y lo ponemos en un libro. Uy, qué bien contado, qué bien explicado, Richie. Sí, aquí quería añadir y hacer una analogía a eso que estaba contando Xantena, que es precioso. Yo creo que es una expresión maravillosa, ¿no? Sobre este I Ching, ¿no? Rodar las imágenes en el corazón. Y yo siempre, bueno, pues cuando hacíamos el programa juntos, yo pensaba también, y voy a hacer aquí un paralelismo, y además que tiene también que ver con Jung y con James Hillman en este caso, ¿no? James Hillman, que fue también junguiano, aunque luego se separó de Jung también en una visión, y estamos hablando del tema de los sueños, ¿no? Hoy en día que está tan de moda la interpretación de los sueños, y como decía James Hillman, y como entiendo yo que es como hay que tratar este I Ching, que es ese mantén el sueño, ¿no? Es casi, tiene más que ver, no interpretarlo, no te va a decir lo que tienes que hacer, sino es casi más como ir a ver una película, como escuchar un disco de música, y qué te va a hacer sentir, ¿no? Y lo vas a escuchar hoy y a lo mejor te va a aportar algo en tu día concreto, pero luego te vas a ir a la cama y esas imágenes van a seguir, como decía, rodando, ¿no? Dentro del corazón, manteniendo el sueño. Que en vez de interpretarlo, en vez de tratar de buscar un sentido literal, directo a lo que esas palabras nos están diciendo, ¿qué cambio, qué proceso inicia dentro de nosotros, ¿no? Ese yin y yang que están en constante movimiento, ¿no? Como si fueran los pedales de una bicicleta, pues es lo que va a iniciar estos textos, esos sueños, en el caso de Hillman, siempre a partir de la pregunta que le hagamos. O sea, al final cuando decías tú, Jesús, antes los deseos, yo creo que aquí la clave es cómo hagamos la pregunta, ¿no? El arte de preguntar, como diría también Einstein, o como le pasó a Perceval, ¿no? El arte de entrar en el castillo, tener delante al rey pescador, y si sabes preguntar correctamente, probablemente el contenido, el jugo, vamos a decir, el néctar que puedas sacar de la respuesta va a ser mucho más provechoso. Pues ideas para reflexionar, para compartir, para rodar en el corazón, como decía Xantena, para tener esas imágenes y sacar las conclusiones que cada uno busque. Juan Ignacio, te voy a recordar el título del libro de Xantena y de Cruz porque te va a interesar. I Ching, el libro de los cambios, el proyecto del I Ching de Eranos, y está editado por Cántico, así que vete a por él. Me he leído el resumen ¡hombre! Como 7 veces. Vale, pues te queda el resto del libro, ¿no? Sí, pero no lo tenía a mano ni posibilidades en Semana Pues Santa. recomendado para ti y para todos los escobuleros. Xantena, Cruz, muchísimas gracias por presentarnos este tomo que además Cruz nos está enseñando. Buen tomo, hay que decirlo. Va a dar para buena lectura. Sí, señor. Bueno, hay que decir, yo como diseñador editorial que soy, la edición es una joyita, tapa dura, son casi, no sé, más de 1000 páginas, además impresas en 2 tintas, rojo y negro. Está muy, muy, muy cuidado el trabajo, la verdad. Felicitar a la editorial. El libro rojo, otro libro rojo. Es que al final... Pues lo dicho, Xantena, Cruz, Xantena, enhorabuena por el proyecto y gracias por acompañarnos y presentarlo aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido estupendo poder estar. Un placer. Muchas gracias. Y Richie Ostariz, gracias por acompañarnos de nuevo y gracias por presentarnos a Xantena, Cruz y a esta iniciativa. Siempre un gusto escucharos, acompañaros y aquí siempre para lo que necesitéis, 10, 20, 30 años más, los que hagan falta. Muchas gracias, Richie. Gracias, Richie.